Derecho a la Música es un podcast para todos aquellos interesados e interesadas en conocer el trasfondo de las producciones y composiciones musicales. El lado laboral y el contexto legal que envuelve a los y las músicas a la hora de llevar adelante sus producciones, su música. Episodio 3. Emanuel Ndaka, cantante y compositor solista, ex integrante de Mambrú, la boy band más famosa de la Argentina, activista por los derechos de los afroargentinos, parte del mainstream al igual que la autogestión. Quedan invitados e invitadas a escuchar Derecho a la Música, una producción realizada con el apoyo de Ibermúsicas, INAMU y Ministerio de Cultura de la Nación. La primera pregunta es si vivís de la música. ¿Vivir de la música? ¿A qué te referís? Bueno, ahí está el punto de la pregunta. ¿Económicamente? ¿Espiritualmente? ¿Qué? Tú dime. Bueno, podemos, la música en un plano conceptual es lo más importante en mi vida. Es como, desde que tengo uso de razón, estoy ligado a la música. Mi padre era músico, mi padre era cantante, era una persona que para mí era que me enseñó un montón de cosas, y entre ellas este amor por la música, y desde muy pequeño. Entonces, desde un lado así espiritual, es como parte de mi vida, y ya hace tantos años además que estamos haciendo esto, haciendo música y ligados a todo lo que implica, ¿viste? Ser músico y tener esa sensibilidad con la música. Económicamente también, digamos, en cierta forma, digamos, dentro de la música tenés también una diversidad de posibilidades de generar ingresos. Entonces también está en cada una, ¿viste? Ver la forma de poder encontrar esas ramificaciones, las cuales, sin dejar de hacer música o sin dejar de estar ligado al ambiente artístico, musical, creativo, poder generar una fuente de ingresos que tenga diversas patas. Entonces, entre toda esa fuente de ingresos, podés transitar una vida. Bueno, también depende de un poco de la suerte, tus intereses, tu claro, búsqueda, ¿no? Sí, hay un punto que depende de uno y el camino que elija, pero bien, tenés varias, y dentro de esta diversidad tenés shows en vivo, tenés clases, tenés rol de producción musical, tenés facetas, ya te dije clases, te dije shows, te dije, bueno, todo lo que se te ocurra que tenga que ver con la música y esa industria. ¿Hay algún momento de tu vida que vos digas, bueno, a partir de acá puedo setear como el inicio de mi vida laboral, digamos, con la música? Que vos digas, bueno, salí del secundario y tuve que empezar a trabajar, y bueno, y en un momento pude vivir con todas estas actividades que nombrás, o con una, o lo que sea, pero ligado a la música, que vos digas, bueno, yo a partir de ese momento, o cuando pasó tal cosa, pude empezar a pagarme un alquiler o irme a vivir solo, lo que sea, digamos. Creo que ese momento fue, digamos, yo venía trabajando, haciendo pequeños incursiones después del secundario, que bueno, fuimos al mismo secundario, al Esnaola, donde también estábamos muy ligados a la música también.
y a partir de ahí continué, ¿viste? Estudiando en el conservatorio, en el Falla primero, después en esta escuela que usaba los programas de la Berklee, que estaba acá de música contemporánea. Estaba en Barracas, no sé si todavía sigue estando ahí estudié trompeta. Y después continué, perdón, al revés. Primero empecé ahí y después continué en el Falla con trompeta. Y mientras estudiaba, trabajaba y de repente me salían, qué sé yo, algunos bolos para hacer, viste, de shows, de covers, de bares. Entonces ahí empezar a rasguñar los primeros ingresos y empezar a aprender, porque la verdad que necesitas encontrar, hay varias cosas que suceden en ese ambiente que tenés que empezar a capitalizar, y por más que tengas, digamos, estudios y sepas un montón de cosas, después cuando estás arriba del escenario y tener que tener ese rol de quizás entretener a la gente que está cenando o que está en otra total, viste, también tiene su jeite y uno tiene que empezar a aprender, viste, entonces empezás a aprender a armar los repertorios, empezás a aprender cómo se manejan cuando te empiezan a pagar o cuando haces presentaciones de producción propia, viste, la parte de los arreglos con los lugares, los porcentajes, empezar a tener como toda esa idea que involucra también el marketing. Es como muy amplio, viste, y está bueno pasarlo, está bueno que suceda, ¿no? Me parece que eso construye. ¿Y podés notar en algún momento un aprendizaje real que no haya sido solamente a partir de la experiencia personal, sino en algún momento que hayas dicho, yo haciendo esto aprendí un montón, o con determinado productor o con determinado músico de ese chabón o de ese grupo de gente aprendí una bocha, tipo, no sé, como que te dieron ese empujón, o mismo en el secundario se hablaba de eso, en la escuela de música, en el Falla? ¿Se habla de todo eso? ¿Solamente se habla del instrumento? ¿Salís de la carrera en bolas, digamos, respecto de esto que estás hablando de saber cómo arreglar la cuestión laboral del músico, de ir a arreglar porcentaje, del marketing, de cómo presentar un show, cómo armarlo en definitiva? Lo entiendo, digo, pero quiero tu visión de eso. Sí, no, creo que en la escuela mucho de eso no... Depende, siempre encontrás con alguien que ya está cursando por ahí haciendo algo, o viste, hay como una diversidad también de personas que están estudiando, y algunas de estas personas por ahí lo hacen, se dedican exclusivamente a su instrumento. Y bueno, después está los que necesitábamos también, digamos, equilibrar y salir a generar, a buscar el mango, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lado creo que es todo. No sé si hay cosas que tengan mayor o menor valor de aprendizaje en la carrera que empieza y que la estás haciendo a conciencia. Me parece que obviamente que esos primeros pasos perdón, esos primeros pasos son muy difíciles, ¿no? Son muy difíciles, es como sentís que por muchos momentos que te sentís medio desamparado, ¿viste? Empezás a ver, es como muy autodidacta, ¿viste? Y más en esa época, imagínate que estamos hablando de 19, no sé, 90, no sé, 98, 90, o sea, no había nada, ¿viste? Digamos, no había nada, no había celulares, no había internet, no había... Era todo muy autogestivo, muy autodidacta. Sí, pero autogestivo. Yo lo que entiendo o marco en la historia, me parece como que hasta un momento la industria musical era de la industria, digamos. Había mucho autogestivo, pero era raro encontrar un bicho raro como, no sé, como Los Redondos, por ejemplo, en ese mar de industria.
era raro encontrar a alguien que se moviera solo, digamos, en ese ámbito. Entonces un músico vivía de la música holgadamente si pertenecía a esa fábrica, ¿no? Un poco. Y las herramientas de la autogestión son de los últimos 20 años, como mucho, ¿no? 10 años. Yo puedo tratar de, ni siquiera el INAMU, el Instituto Nacional, 10 años, ¿no? Después de mucho tiempo de tratar de meter alguna ley. Creo que se empujó, quizás después de Cromañón, ahí se sintió un cimbronazo con el movimiento de los músicos y una organización en donde los 90 habían arrasado con toda la cuestión de derechos, porque si bien hubo una época de mucho auge donde las bandas, las orquestas de tango iban y tocaban, ¿no? Y laburaban con eso y había un montón de movimiento de músicos, músicas en los bailes. Después hubo una época de industrialización total y música por parlantes, donde sufrió un montón la actividad en vivo, digamos. Y por eso digo, se concentró de alguna manera. Esto es lo que recabo yo de leer o de haber investigado o charlado, por ejemplo. Los Redondos o esas bandas históricas también arrancaron de cero. O sea, no es que arrancaron siendo Los Redondos en Olavarría. No, bueno, ni siquiera Olavarría. Bueno, llenando estadios y ellos encontraron un camino. El circuito del under, digamos. Y empezaron en el circuito del under y empezaron vendiendo entradas, empezaron pegando sus afiches, empezaron el boca en boca, la gente los iba a ver y hablaba, che, hay que ir a ver. O sea, es una forma que me parece que en cierta forma, quizás, ahora lo que siento es que hay un cambio de sistema, ¿viste? O sea, hay muchas de las bandas nuevas o los artistas nuevos, por ejemplo, de último momento, los artistas jóvenes de este último tiempo, que quizás se hicieron súper famosos y nunca habían tocado en vivo. ¿Por qué? Porque es otro sistema, ¿viste? El sistema de las redes sociales, el sistema de, no sé, de YouTube, youtubers, influencers, ¿viste? Que conectan desde otro lado y wow, y decís, chao. El otro día no me acuerdo quién escuchaba que contaba que nunca se había subido a un escenario y ya era famoso en las redes, ¿entendés? Con la música. Con la música, entonces le costó un montón esa situación de pararse a un escenario y, no sé, hasta hablaba del tema del aire, de un montón de cosas que muy locas. Entonces creo que no hay un formato, no hay una forma y siempre uno tiene que aprender. Estoy aprendiendo muchísimo de estas nuevas corrientes, de lo que está pasando ahora también con digamos, todo lo que es este sistema nuevo que siento que está como empezando a bueno, que ya está, ¿viste? Está pasando. Y también aprendí en su momento, aprendí muchísimo desde mis comienzos, aprendí mucho de mi papá teniéndolo en casa y también con sus preocupaciones, con esta cuestión de que... Bueno, pero vos tenías ahí un modelo de un laburante. De un laburante, exactamente. Con la música, porque tu viejo hacía... Sí, él hacía... Iba y cantaba y metía casamiento, metía boliche, metía tal, metía yo y él tenía que traer la guita, la plata todos los días para alimentarnos y bueno, criarnos y bueno, junto con mi madre también, obviamente. Sí. Ambos eran, mi madre era profesora y demás, pero él, viste, con lo suyo tenía que... entonces, bueno, había momentos donde las cosas estaban bien, había momentos de mucha movida y donde él estaba más cómodo económicamente, de giras, de tal, y había momentos donde no tanto. Entonces todo eso yo lo viví y quizás es algo que siempre intenté que no me suceda también, ¿no? Esos momentos de quizás no tener, de pasarla mal económicamente, ¿viste? Teniendo una familia. Entonces ahí también, viste, esa experiencia también me llevó a tratar de pensarlos de otra forma. Y después, bueno, lo que fue ese momento donde yo ya, viste, digamos,
empecé a hacer solamente eso fue después del grupo de Mambrú. Pero, ¿por qué fuiste a Mambrú? Eso. O sea, ¿por qué fuiste a Popstar? Y fui a Popstar porque en esa etapa, en esa época, uno va, viste, todo el tiempo con sus demos y sus discos y sus cassettes que se graba, ya discos en esa época, los discos que decías a la copia del CD, viste, que le pones la tapita, le pones, haces la fotocopia, lo cortás con la tijera, metés tuk, lo envolvés bien y lo llevas a los lugares, ¿no? Lo presentás acá, lo presentás allá. Y bueno, después llamás y decís, che, ¿pudiste escuchar? ¿Hay alguna posibilidad? Entonces estaba en esa, yo estaba convencido de que era por ahí. Y bueno, una de esas puertas que uno golpea fue esta. Claro. Fue un casting que apareció en un diario y de repente yo digamos, no estaba... tenía mis prejuicios también, no era algo que tenía ganas de hacer porque también había visto lo que había sido la parte femenina, entonces no era algo que me, viste, no me llamaba la atención porque no era mi palo, viste, sentía que no era mi palo. Entonces, pero bueno, en un almuerzo mi madre estaba ahí hablando con mi vieja, le digo, che, está pasando esto, le digo, en este momento está pasando el casting para esta situación y bueno, ahí en el almuerzo y bueno, no sé qué hacer, le digo que esto que lo otro y me dice, bueno, pero anda, ¿qué puedes perder? Si igual no hay nada que perder, o sea, es todo para ganar, porque es una experiencia y entonces me saqué un poco esos temas de prejuicios y demás con ese proyecto, con esos tipos de proyectos y fui y encaré y... Un prejuicio que me parece al día de hoy es como impensado, ¿no? O sea, hoy, ya después de tanta agua abajo del puente, no me imagino ahí como una cosa... Quizás sí hay algún segmento todavía de músicas que están pensando que, bueno, no sé, ir a un concurso, qué sé yo, pero yo creo que ahora masivamente ya... Como esa idea en aquel momento, yo entiendo de qué hablas porque me acuerdo, digamos, Sí. de la época y la vivimos, digamos, prácticamente, pero no... Ahora no me imagino a alguien que tenga como ese prejuicio, ¿no? Es decir, bueno, me voy a presentar al concurso, va y se presenta, digamos, no sé. Pero, Sí, lo que pasa es que no, digamos, un prejuicio también, viéndolo del lado por donde uno camina, ¿viste? Yo no era una zona en la cual yo me sentía cómodo, no es algo, yo no escuchaba a los Backstreet Boys, o no consumía ese tipo o sea, no era algo que... no eras pop, digamos. No era de ese tipo de pop, ¿no? Claro. De la coreografía, de los bailes, de los chicos o chicas, viste, que están ahí súper... No era eso, o sea, por eso me sentía incómodo, pero puede pasar con un casting a una obra de teatro o un musical o lo que sea, viste, Sí, no sí, era, sí. es una... Es como que decís, esto por ahí no es para mí porque no lo... Pero bueno, yo fui y bueno, fui quedando. Llegué último a la fila. Llegué y cerró la fila. Mirá vos, Y fui de color. quedando. Fui quedando. Era como un casting donde todas las semanas pasaba algo. Y digamos, quedaba menos gente. Y bueno, hasta que un día... igual cuando vas quedando, viste, cada vez te enganchas más. Claro. Ya estando ahí, viste, ya es como decís, che, tengo que quedar porque esto está buenísimo, mirá lo que está pasando, mirá, te traen a, viste, músicos regrosos, hablas con productores, viste, como que ya estás en una vorágine que... Bueno, ahí quedamos, queda Mambrú, se conforma el grupo y empieza a haber cuestiones de contractuales, digamos. Vos entrás a una empresa a trabajar. Sí. A partir de ahí, digamos, esa visión del músico yendo a buscar con el CD en la mano para ver si tenés el 70 de las entradas, ya está, no existe más, entrás en otro plano. Y tampoco entendías nada de eso, digamos. No entendía nada. Ni siquiera habías laburado, qué sé yo, en una empresa antes. Claro. Que alguien te haya dicho, bueno, esto es recursos humanos. No. No. Entraste ahí, te quedó, bueno, sos músico, pero de alguna manera sos empleado, digamos. Estás contratado, pero sos empleado. Exactamente. El empleado de la productora que era RGB, Sí. de Gustavo Yankelevich.
Así que bueno, sí, ahí bueno, era un contrato que era, no te miento, era un contrato que parecía un libro de, no sé, La voluntad. gigante, ¿viste? Claro. Hacía una cosa y se armó una reunión, armaba reunión ya los últimos momentos, ya cuando la firma el contrato, había reunión con el productor, con Gustavo Yankelevich, que nos citaba con las familias para mostrarnos el contrato y hablar del contrato, de Un lo... halo de transparencia, ¿no? También, digamos. Era la idea, digamos, vos te invitaban a la familia, pero Sí, no era... leían leían la letra chica, no sé. Sí, sí, yo creo que era más como para que tu familia también sepa las condiciones por las cuales vos vas a empezar a desarrollarte en esa empresa. Entonces, fue mi mamá, fue mi hermano Madoda, que siempre, la verdad que mi hermano Madoda siempre como que está en momentos clave. Eh, bueno, es el abogado de la familia, entonces por ahí, debe ser por eso. Era clave que tuvieras. Está bien. Sí. Y ahí empezó, viste, firmé ese contrato y que si firmás ese contrato tampoco significa que uno se hizo millonario. Para nada, ¿no? O sea... No, no, yo no quiero entrar en el detalle ese. Lo que sí, desde lo laboral, como músico, digamos, vos te encontraste en una situación en la que no se encuentra la mayoría de los No. músicos. Eh, ¿Sentís que fue provechoso, digamos, en el balance haber hecho un contrato como esos? ¿Era un contrato en el que vos laburaste como loco y no te llevaste un mango? No sé, ¿cuál es el balance, digamos? Tu Balance, visión, digamos, mi tu versión. visión y balance a esta, después de tantos años que pasaron, creo que ya terminó, fue el 2002 al 2005, o sea que ya pasaron 20 años. Mi balance es positivo total, digamos, siempre hasta el día de la fecha es muy positivo. Pero volviendo a lo anterior, ¿no? Positivo por el aprendizaje, positivo por los lugares en que me tocó estar arriba en un escenario, con las personas con las cuales estaba rodeada, no solamente con mis compañeros de grupo, sino también con los músicos increíbles que teníamos, con los productores importantes, en lugares donde la verdad que se aprende muchísimo y también se aprende mucho de lo frágil, lo flojo de papeles que está, que es todo lo que tiene que ver con la televisión, ¿no? O sea, toda esa, lo que uno... La televisión en esa época, porque ahora también, viste, la televisión no es lo mismo, o sea, ya la televisión está como con fecha de vencimiento, el formato con el cual nosotros conocimos a la tele, ¿no? Esa tele donde, viste, se juntaba toda la familia, viste, a mirar la tele. Eso para mí ya caducó, ya no está más y va, digamos, se está como reformulando. Pero bueno, en ese momento era como algo súper inalcanzable, algo que todo el mundo quería. Y en definitiva, te das cuenta que estar ahí tampoco es... No, digamos, si no lo podés percibir desde otro lado, tampoco es algo que te deja demasiado, ¿no? Es como muy vacío, es como muy... No tiene demasiado consistente, ¿no? Entonces, bueno, aprendí eso, aprendí que llegar a eso no es lo más grosso que te puede pasar en la vida, ¿no? Aprendí que también de algo muy importante, que me parece que estos proyectos, mi crítica a estos procesos y proyectos en los cuales se utilizan, en cierta forma uno te sentís un poco utilizado. ¿Por qué? Porque te llevan a un punto en el cual tenés absolutamente, digamos, al alcance de la mano un montón de cuestiones, estás muy cuidado, muy resguardado, tenés todo el tiempo gente que te acompaña, que te asiste, que te tal, que esto, que lo otro, que viste, estás como en una nube y el momento que se termina, empieza bruscamente y termina también muy bruscamente el proceso. Entonces, de un día para otro, viste, es como
bueno, mira, esto no vamos a seguir, listo. Ni el Nos perchero vemos. te queda. Gracias. No, chao. Esta la sube, Claro. tiene 27 Sí. pesos, te dice. O sea, creo que ahí está lo perverso de pero es lo mismo que también pasa en las empresas también, ¿no? ¿Viste? Que me cuenta gente que trabaja, tengo alumnos y alumnas, ponele que trabajan en empresas, tal y tal, que por ahí llegaron un día a la mañana a la empresa y hay 5 compañeros que le están diciendo, che, a partir de mañana pasen por recursos humanos a... Entonces esa perversión del sistema está aplicada en ese proceso de esos, bueno, justamente de esos productos que no dejan, digamos, que se olvidan un poco de lo humano. Claro. Y que estás tratando con artistas, ¿viste? Con gente con mucha sensibilidad. Te convertís en un producto puro y duro. Claro. Digamos. Y ahí es donde decís, che, Esto no era. no era y que es como muy... Es jodido, de hecho, cada uno de nosotros del grupo tuvo su experiencia con eso, ¿viste? Algunos la pasaron de una forma peor, otros de una manera un poquito más tranqui, ¿viste? Pero por lo general no estuvo tan bueno, ¿viste? Ese Claro. cierre. Sin embargo, yo veo ahora, creo, bueno, nada, los integrantes en general, todos siguen tocando, todos siguen haciendo música, con mayor o menor intensidad, pero todos están ahí como en eso, lo cual quiere decir que todos eran músicos antes de Man Blue y siguieron siéndolo, digamos, después, a pesar de esa experiencia. Sí, ponele que sí. Pero en el momento cuando voy a lo legal, digamos, a este momento en el que te sentás, más allá del contrato laboral, digamos, hay una serie de derechos que los asisten, que son los derechos de intérprete, los derechos de composición, si es que ustedes fueron compositores. Bueno, están en el medio las editoriales, ¿no? Que tienen su parte, que uno las puede elegir o no, pero en ese momento, cuando uno entra más con esto que decís, ¿no? Puede estar como presentado como, bueno, el ideal, ¿no? Está llegando a la tele, mirá, es el momento más... O sea, todo, desde la tía te dice, así que esté bien la tele, ¿viste? Llegaste, ¿no? Como esta cosa. Y de repente uno llega ahí desprovisto de todo ese conocimiento que tienen al dedillo, digamos, a veces los que tienen que hacerte los contratos, Sí, claro. de lo cual, por más que te lo escriban, digamos, hay cosas que uno no sabe, y de las cuales no sale instruido. Esto, por eso insisto con la cuestión de la educación, digamos, ¿no? De ir a la escuela o al conservatorio, en comparación con otras profesiones, como con un colegio industrial, por ejemplo. Sale un pibe y sabe qué es matricularse. Sabe lo que tiene que hacer para matricularse, para poder trabajar y para poder, no sé, firmar un plano. ¿Tá? Entonces eso le abre un campo laboral, le abre una forma de manejarse, unas reglas. Y en el campo artístico eso no pareciera no existir. Sin embargo las hay, y siempre hubo un halo de vos despegate de eso, porque eso es lo que te terrenaliza, y vos tenés que estar en el aire, volando, siendo captador de la esencia de la época, ¿no? Como si no se pudiera ser captador si sabe de sus derechos. Bueno, indagás y hay un montón de artistas que cuando se enteraron de sus derechos cambiaron su recorrido, digamos, ¿no? O sea que eso influye directamente en la carrera artística, porque además te desarrolla o no. O sea, podés vivir de eso, volviendo, desde lo económico, bien, y poder desarrollarte, o podés no por no saberlo, ¿no? Claro. Eso me parece lo delicado. Pero bueno, cuando arrancaste vos con esa movida, ponés, no sé, Sadaic, Adi, ¿sabías? ¿Dónde se podía cobrar? ¿Firmaste algo de eso? ¿Llevaste tus discos a registrar a Adi? ¿Hablaste con el sindicato alguna vez por, che, mirá, tocamos en la tele y no cobramos, por ejemplo?
Sí, creo que un poco estoy de acuerdo con lo que decís. Creo que hay gente que sí se toma en serio, digamos, no sé si se toma, es tomarse en serio la categoría, pero hay mucha gente que está al tanto de lo que significa, digamos, Sadaik, presentar canción. Yo conozco un montón de gente que está, o si no lo sabe, te preguntan, dice, che, ¿cómo se hace para? ¿Qué tengo que hacer para? Me parece que eh, es algo que es necesario y creo que es fundamental para cualquier carrera de músico artística, ¿no? Me parece que es fundamental que, no sé, que esté esa asignatura en algún lugar. eh, no sé, en la escuela de música, en el conservatorio, quizás que tenga como un lugar. Trámites de la Sí, muerte. Sí. que tenés que hacerlo para poder vivir. Pero en mi caso, sí, yo, digamos, entré en algunas cuestiones las había entendido lo que era Sadaix y ya había registrado algunas canciones eh, de algunos de los grupos que habíamos tenido anteriormente. Ya hasta el registro de canciones y la autoría y demás, eso más o menos lo tenía claro, pero después ya toda la parte del negocio que viene con las editoriales y la parte de intérprete tampoco, porque intérprete paga radio, televisión, entonces antes de Mambrú no tenían, mis canciones no sonaban en ningún lado, o sea, no era algo que necesitaba. Y después, obviamente ahí entre la discográfica y la productora se resuelve toda la parte legal, el departamento legal, viste, que está acompañando todo y como que sobrevolando con esa mirada a todo lo que significa el proyecto. Ahí nos empezamos a enterar de Adi. Pero vos sabés que lo de Adi creo que nos comentaron algunos de los músicos que teníamos la posibilidad de, de generar ahí un ingreso Su por derecho. intérprete. Claro, Sí. claro. Fue de parte de los compañeros músicos que nos acompañaban. Eh, y, y sí, y después creo que aprendí mucho más después de eso, porque después de lo que fue el grupo, porque ahí sí volví a las producciones independientes, ¿no? A esta cuestión de la autogestión, ya con digamos, con haber pasado por un montón de lugares donde me dejó un montón de aprendizaje y, y conociendo ya, viste, un montón de cuestiones que tienen que ver con la industria y bueno, lo que es el negocio de la música. Así que bueno, en eso también me ayudó un montón. Y la verdad que también, también me di cuenta que, que bueno, que empecé a ganar más plata, ¿entendés? Empecé a tener como más ingresos después de que terminó el grupo que cuando estaba en el grupo. Entonces también dije, ah, Alguien se llevó, alguien se la llevó. claro, pero que bueno, igual está, digamos, cada cual hace el negocio, ¿viste? Son estos empresarios que trabajan con... que también hay una inversión, eso tampoco uno puede negar, hay una inversión en medios, inversión en, bueno, hay un montón de know-how que están poniendo. Sí. Pero bueno, después me di cuenta que, que me iba mucho mejor económicamente Gestionándote. gestionando. Quizás habiendo pasado con esa experiencia por algún productor, no sé, algún contacto de ahí, de esa época, o simplemente la imagen, quizás, te abría alguna puerta más rápido. Exacto, sí. Bueno, se capitaliza eso también. Que hasta el día digamos, de hoy pasa también. de alguna manera, tal cual. Artísticamente, porque eso me interesa de... Vos venías hablando de que eras de otro palo, que tenías ese prejuicio, entraste en Mambrú, saliste de Mambrú, entraste a hacer, o sea, con total libertad tu música, Sí. o la música de otros, pero desde tu perspectiva, digamos, y a buscar el laburo desde ese lugar. Mitad, pienso yo, mitad
desde lo que vos podías armar como músico, artista, componiendo, mitad la imagen que estaba hecha. Y pensaste en, bueno, salgo de este proyecto, empiezo a hacer mi música con este background de que la gente me conoce, ponele. ¿Cuánto de tu música se vio influida por eso? Digamos, hay que continuar. Pensaste en, bueno, ¿cómo hago continuar mi música a partir de ese lugar o ese nicho que había ocupado Mambrú para poder arrancar desde ahí? ¿O dijiste, ya no sé, hago la mía y a ver qué pasa, digamos, ¿no? Como, bueno, no sé, ahora te voy a poner un ejemplo como muy bruto. Salís de tocar para, no sé, el nicho pop, Popstar 2000oso, a decir, bueno, ahora voy a hacer canciones para chicos de jardín de infantes, digamos. Como que otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero desde tu música, ¿influyó ese pasaje? ¿Hiciste cosas pensadas deliberadamente para poder compartir eso, ese público, o no? Sí, no sé si pensadas deliberadamente pero sí venía de un mecanismo de laburo, de producción, que era que hicimos 3 discos, ¿viste? En esos 3 años hicimos 3 discos. ¿Vos sabés lo que es hacer un disco? Hacer un disco es meterte muy... El primer disco nosotros como que lo recibimos y salió al toque que terminó el programa, o sea que no, digamos, básicamente lo interpretamos, digamos. Dijeron, estas son las canciones, tú... No había temas de ustedes. No, en ese disco no, y estaba bien, porque no, digamos, no había... No hubo proceso, era como al toque salió, terminó el programa y sacamos el disco, hicimos, no sé, como no sé cuántos Gran Rex, después hicimos 2 Vélez, después, viste, una... 2 Vélez. Sí, una... Tremendo, negro. 2 Vélez. 2 Vélez. Que en definitiva tampoco, viste, para mí fue como un trámite, viste. No. Obviamente que trabajamos pensando, porque vos cuando pensás, cuando se piensan, si venís haciendo un Gran Rex, que también es un escenario increíble, un espacio impresionante, pero plantear el mismo show en un estadio es otra cosa que hay que, digamos, tener en cuenta, ¿viste? En espacialidad. Hay que abarcarlo. Claro, en tal. Entonces nos tuvimos que mentalizar y pensarlo eso y trabajarlo específicamente. Pero digo, cuando pasó, ¿viste? No, digamos, no lo sentí como esta cuestión de, ay, boludo, mirá. ¿Y por qué pasa eso? Porque no, digamos, a mi modo de ver, no tuvo su recorrido natural, ¿no? En el cual uno va masticando la situación de que vas en un progreso, en una carrera en la cual metiste 100 personas, después metiste 200, después tú que empezó, se arma la movida y estás metiendo 1000 y estás metiendo, bueno, ya estás metiendo 5 lucas de personas, bueno, ya, y pasa el tiempo y pasan un par de años largos hasta que llega a decir, bueno, hicimos Vélez por todo ese camino que venimos haciendo hace, no sé, 10 años, no sé, lo que sea que te lleve. Recorrido artístico. Nosotros hicimos Vélez, no sé, en 2 meses de haber nacido, o en 3 meses, ponele, no sé. Entonces para nosotros fue también, ok, Vélez, listo, pum, Vélez. Fuiste a tu casa y el domingo fuiste a comprar pan, digamos. O sea, no fue importante, pero lo que quiero decir es que no. Después en el interior también hacíamos estadios, todo. Pero bueno, creo que mi música de esa primera, apenas terminó el grupo, yo me puse digamos, hicimos 3 discos. Hicimos 3, volviendo un poco a lo que hablábamos antes. El primer disco donde no tuvimos injerencia. Ya en el segundo disco sí empezamos a tener más posibilidades de... Creo que algunos de mis compañeros también tocaron algún instrumento. Creo que metimos algunas canciones ahí. Y ya en el tercero sí
ya metimos varias canciones, digamos, nos encargamos de la preproducción también, estábamos muy metidos en la composición y en los arreglos, y ya hablábamos con el productor, viste, ya como en una situación más como más, creo que cómo funciona una banda, ¿no? Entonces bueno, toda esa, y aprendí también ahí en ese tercer disco, empecé a manejar los programas de grabación, de edición y tal, y los micrófonos, los comprábamos equipos, placas de sonido, viste, ya ahí boom, viste, empezamos a conocer esa parte también, ¿no? Y ya el primer disco solista tiene como una inercia de lo que, porque claro, no puedes, digamos, de cierta forma venís como trabajando de una manera y te digo sinceramente, el grupo terminó y te quedás un poco, te lleva un tiempo hasta que encontrás una situación de eje, ponele, claro, decís, ok, cambió la película, o sea, me tengo que acostumbrar a que esto es distinto y esto es, ya esa nube no está, entonces bueno, ya nadie me llama para ir a ensayar, me pasa, Manu, te pasan a buscar en 5 minutos, Manu, tenés esto, Manu, comiste, viste, o sea, ok, Sí. ok, ahora ya. Tus ejercicios matutinos, Manu. Ok, ya es como decís, bueno, listo, ¿no? Yo igualmente lo venía haciendo pero antes del grupo, pero digo, ok, como que entender que bueno, que empieza otra situación. Y todo ese tiempo te lleva un tiempo y empiezas a tratar de decir qué quiero hacer, ¿no? Esa situación. Y ahora que está bien, sí, música obviamente, pero ¿por dónde? Claro. Hago esto que me lleve más parecido a lo que decías antes. Hago algo para seguir arrastrando ese público, hago algo que me lleve para acá, hago algo totalmente distinto. Y ahí me dejé llevar, viste, también. Un poco salió, ese disco se llamó No Pares y salió... No Pares está buenísimo porque no... Sí. Como es la idea, ¿no? Como... Sí, No Pares. Y salió un poco eso, viste, de lo que tenía dentro, desde las letras, desde la musicalidad. No sé si es apuntado a un grupo, a un mismo sector de público o no, pero es lo que me salió. Está. Bueno, está bien, esa es una respuesta clara. Sí. ¿Y cómo lo produjiste, ese disco? ¿Cómo hiciste para juntar los pedazos, para grabar? ¿Pusiste toda la plata vos? Dijiste, bueno, voy a grabar y a ver qué pasa. ¿Llamaste a uno? No, apareció un mecenas que, digamos, que me tentó con la idea de que tenía ganas de invertir en un disco mío, ¿no? Para solista. Entonces, a partir de ahí... tuve la oportunidad de, a medias, ¿no? Porque tampoco era algo, digamos, me servía como para mantener un poco viva la llama y tener ingreso, algún ingreso, algo, y para mantenerme concentrado. Todos los días me levantaba y escribía o sacaba alguna armonía, sacaba canciones. Era como un trabajo de todos los días, ¿viste? Probaba cosas, compartían conmigo algunos músicos de distintos lugares y tal, y ¿viste? Todos los días lo que recuerdo es que fue como una época muy linda, muy musical, difícil en el sentido de esta transición que yo estaba teniendo interna, y la incertidumbre, la incertidumbre, pero igual fue muy creativa, fue muy muy interesante. Fue como desde lo creativo fue un golazo. Después de esto, de este mecenas, que también es algo medio atípico, o quizás hay alguna empresa que invierte, yo no lo escucho mucho tampoco, sé que los hay, digamos, algún empresario que dice, bueno, sí, voy a poner plata en esta banda, sí, o hago un contrato por 3 años. Y no era del ambiente musical. Claro, es algo raro, sé que existe, pero es algo raro. ¿Usaste después, más tarde, financiamientos como la ley de mecenazgo, o sea, estás al tanto de eso? Como, no sé, puede ser esto, ¿no? Ibermúsicas o, qué sé yo, va música para tocar en vivo. Nada, las herramientas que están dando vueltas
a nivel Estado para poder desarrollar la actividad, digamos? No mucho. No. La verdad que sí, quizás he aplicado alguna, pero no, nunca, no tuve mucha incursión en en ese ámbito. Sí. Eh, ¿Pudiste resolver? Debería, ¿no? No sé, Pero bueno, qué sé por yo. ahí estaría bueno. Quizás te resulta lo privado te resuelve también. Porque hay un montón de gente que espera no tener que hacer un subsidio, por ejemplo. Pero bueno, a veces son herramientas. Yo creo que está bueno que la gente las conozca, digamos, que los músicos, música lo conozcan. Y el que no es músico, que sepa dónde van sus impuestos, digamos, en todo caso, porque son cosas que sostienen la cultura y un poco eso. Y el rol de la actividad musical. Hoy ocupás tiempo en salir a buscar, en hacer un acuerdo económico para tocar en vivo y todo eso, o ya medio tenés, no sé, aceitado un poco, o Sí. es esporádico. No, hoy creo que justamente hoy, este año es un año que yo lo estoy como visualizando muy musical, entonces, musical en el sentido de salir a tocar. De salir a tocar, de volver a las giras, ¿no? Entonces estoy como volviendo a conectarme bueno, con esto, con empresarios, con gente que maneja regiones, giras y músicos. Estoy haciendo un disco, todavía no estoy produciendo el disco, pero estoy pensando un disco con muchas colaboraciones, con algunos artistas que para mí son importantes y que me gustan. Y sacar un disco, digamos, no un disco entero, digamos, de una, pues me parece que tampoco no tiene nada de malo pasarse un año produciendo un disco, armando las canciones, pero creo que el sistema como está funcionando requiere de movimientos como más rápidos y eso implica quizás la parte visual, que son los videos, y las canciones, pero en formato de singles, ¿no? Como ir sacando singles bueno, un poco, ¿sabes? Que el otro día veía con esto de Miranda y este remake que está haciendo de sus canciones, que las hace con colaboraciones, que hizo un tema con Lali, y viste, van sacando las canciones, pasa, viste, Sus propias canciones del primer disco, digamos, eso. Sí. Y Reversionadas. reversionadas. Y está buenísimo la reversión, porque si vos escuchás la versión de este tema, me pasó con este tema de Lali, que lo estábamos escuchando con un productor, que lo escuchamos y dijimos, che, mira qué bueno que está sonando, y escuchamos la versión no me acuerdo qué año fue que sacaron ese tema, y el sonido que, viste, era como... parecía el demo del tema. Claro. Entonces, pero lo que te quería decir que, viste, eso me parece que está bueno. Aparte lo tienen todo conceptualizado como en un hotel. Entonces todos los invitados son partes del hotel. Ajá. Entonces el hotel... O sea, tiene una concepción disco. Sí. Porque hay un concepto global de todas las canciones, pero van mechando, de a uno te van tirando. De a uno, y con una propuesta estética también súper importante, visual. Es un poco lo mejor de los dos mundos, digamos, ¿no? Sí. De hacer un disco y lo que se usa ahora, que es sacar de a simple, digamos. Sí. Que generan una actividad constante por el lanzamiento, la noticia, sí, exactamente. Me parece que es un poco por ahí, y tener en cuenta también... bueno, ahora están pasando un montón de cosas con lo que es la virtualidad, la supuesta virtualidad, ¿no? La realidad virtual, lo que está... Hay como una movida en el mundo que post pandemia, y los avances de la tecnología, de esta cuestión, ¿no? Que me parece que están de alguna manera revolucionando el sistema en el cual nosotros veníamos moviéndonos musicalmente y artísticamente. Entonces creo que ahí hay que estar pendientes,
tenemos que digamos, tratar de entender para poder utilizar esos medios para, volviendo al principio, poder encontrar la forma de generar ingresos para nuestra parte artística. Entendiendo que, viste, que también está la inteligencia artificial, viste, que hace canciones, viste, que hace, viste, hay cosas que yo no sé a dónde nos va a llevar esto, porque es un cambio muy grosso. Vos ponés, quiero hay un programa, una aplicación, quiero hacer una canción de amor para no sé quién, y la inteligencia artificial te dice cómo hacerla, te escribe una letra, entonces digo, o sea, vamos a tener que encontrarle desde la producción, desde la composición y desde lo que queremos decir, vamos a tener que hacer una búsqueda bastante a fondo porque... Más humanidad. Sí, más humanidad. Más humanidad. Más humanidad. Y ahí hay un tema, hay un desafío, tal cual. Creo que hay un desafío gigante. Hay muchos compositores, compositoras que están haciendo o basan su desarrollo artístico a veces en preseteados, sí, digamos, ¿no? En cosas que ya están hechas, simplemente combinan diferente y bueno, y ahí salió un tema, salió una canción, ¿no? Y por un lado, está buenísimo que cualquiera pueda cantar, digamos. Por otro lado es, bueno, ¿qué? ¿Qué cantamos? ¿Para qué? ¿Cuál es la función del arte, digamos, no? ¿Tiene que ver solo con el artista, con la búsqueda del artista, o tiene que aportarle algo al universo que está un poco complejo, ¿no? Tampoco, bueno, en fin, qué sé yo, siempre es la dicotomía entre haces música y simplemente estás haciendo música, o haces música y cambias el mundo, ¿no? Es como, bueno, sí. No sé si una cosa la otra tan grande, ¿no? Pero a veces parece, porque viene un tipo y compone Imagine y termina con la guerra, ¿viste? Es como una cosa... Y al mismo tiempo, qué sé yo, está Zapato de Gamuza Azul, vaya y pase, ¿no? Siempre existió igual esa polaridad. Esa polaridad, sí. Tal cual. Cantantes hay un montón. Cantantes. ¿Cuántos cantantes hay en el mundo? Millones, millones y millones. Pero también cada uno es único. O sea, cada persona es única, cada persona es única y cada cantante es único o única. Entonces creo que en cuanto podamos respetar al máximo esa cuestión de ser únicos, de tratar de contar lo que queremos contar desde nuestro interior único, creo que ahí va a estar la diferencia con una máquina, ¿entendés? O con una inteligencia artificial que te hace una canción porque une palabras lindas, el algoritmo, ¿entendés? Me parece que nuestro desafío es eso, quebrar ese algoritmo, pero quebrarlo desde lo más sincero de nuestro ser. Desde ahí. Gracias, Manu. Realizada por Radio Sur, Nicolás Gort y Tristana Producciones. Con el apoyo de Ibermúsicas, INAMU y Ministerio de Cultura de la Nación.